Bueno, muchachos, buenos días. Hoy vamos a ver este video explicativo en el cual vamos a ver lo que es el tema que se vio en la semana número 4 correspondiente a los temas del teorema de Pitágoras, cual fue un tema que ya habíamos visto nosotros en la semana número 3, pero aquí le vamos a dar un poquito más de relevancia. Posteriormente también vamos a ver lo que es el tema de clasificación de triángulos utilizando el teorema de Pitágoras y también el tema de distancia entre dos puntos. Primero vamos a recordar nuevamente lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos y rectángulos, como el que pueden ver ustedes en la figura, para encontrar ya sea una hipotenusa o un cateto faltante en el triángulo. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo como el que ustedes pueden ver aquí en la figura y necesitan ya sea la medida de un lado, llámese el cateto o llámese la hipotenusa, ustedes van a utilizar las fórmulas que vienen aquí. Vamos a ver un primer ejemplo. Ya nosotros en la clase anterior habíamos visto cómo utilizar ejercicios utilizando el teorema de Pitágoras, pero en una versión más abstracta. Se les da el triángulo, tenían que buscar la medida de x. En este caso sí ya vamos a ver lo que son resolución de problemas. Primero que todo, aquí nos dan un ejercicio donde tenemos que averiguar la medida o la altura, en este caso, que hay en la azotea de una casa. Vamos a simular que aquí se encuentra la azotea, algo así, y nos dice que tenemos una escalera la cual mide 340 centímetros de altura y el pie de la escalera se encuentra a 120 metros de la pared. Nos piden que cuánto mide esta altura que estamos señalando acá. Bueno, si la altura y 120 significan catetos y 340 significa la altura, en este caso la hipotenusa, entonces nosotros tendríamos que averiguar este cateto de acá. ¿Ok? Entonces, utilizando las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente, para encontrar el cateto vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Entonces vamos a decir que raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, la hipotenusa en este caso sería 340, a eso le vamos a restar 120, y eso con ayuda de la calculadora. En este momento nos disponemos a abrirla. Vamos a resolver ese ejercicio que está ahí, que sería raíz de 340 al cuadrado menos 120 al cuadrado. Eso nos daría este resultado, que en decimales aproximadamente sería 318,11. Ok, eso sería entonces lo que corresponde a la altura de las azoteas. Es un ejercicio como muy directo. En otro caso tenemos que determinar lo que es el perímetro de un rectángulo, sabiendo que la diagonal de ese rectángulo es 13 y la medida del ancho es 5. Bueno, no precisamente el teorema de Pitágoras nos sirve así exclusivamente solo para triángulos y rectángulos. También podemos utilizarlo en otro tipo de figuras geométricas, como en este caso, lo cual nos están pidiendo el perímetro de un rectángulo. Entonces vamos a dibujar lo que es el rectángulo. Nos dicen que la diagonal de ese rectángulo, la cual puede ser esta sección que estoy dibujando acá, mide 13 y la medida del ancho es 5. Bueno, me imagino, y ustedes lo recuerdan desde séptimo, que en un rectángulo las secciones paralelas son congruentes. Entonces si esto mide 5, entonces esto también va a medir 5. Entonces en este caso habría que averiguar cuánto mide esta medida de acá para que junto con esta ya tengamos las 4 dimensiones del rectángulo y así poder sacar el perímetro. Si yo me enfoco en un triángulo rectángulo, formando la diagonal junto con uno de los catetos y otro de los, o sea, las dos secciones, en este caso el rectángulo, dibujándolo en este caso con otro color, podríamos ver lo que corresponde a un triángulo rectángulo, como el que ustedes pueden ver aquí en la figura. Una hipotenusa, o la hipotenusa va a ser 13, uno de los catetos va a ser 5, y el otro cateto va a ser x. Entonces por medio de Pitágoras vamos a encontrar ese cateto con la misma fórmula que utilizamos en el caso anterior, que sería hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, 13 a la 2 menos 5 a la 2. Ahí con ayuda de la calculadora vamos a sacar ese cálculo.
que eso me daría 12. Y 12 me daría esta sección que está aquí. Entonces ya no va a ser X, ahora va a ser 12. Y 12 también es la sección de arriba. Entonces en ese caso el perímetro se sacaría con la suma de los lados. 5 más 12 más 5 más 12. Eso me daría como resultado 34. Teorema de Pitágoras y clasificación de triángulos, que sería el siguiente tema. El teorema de Pitágoras no es únicamente y exclusivamente para encontrar lo que es la medida de un lado de un triángulo. Y además, muchachos, desde séptimo se conoce que el teorema de Pitágoras, o sea, que la clasificación solo se podía hacer a raíz de lados. Con los ángulos, pues se necesitaba por lo menos conocer la medida de los ángulos, o al menos uno de esos ángulos, como lo pueden ver en este caso, en el caso del triángulo acutángulo, que así era como se clasificaba, o en el rectángulo, en el obtusángulo, así era como se clasificaba según sus ángulos, un triángulo, conociendo la medida de los ángulos. Pues en este caso, conociendo la medida de los lados, ya podríamos clasificar lo que es la medida o la clasificación según sus ángulos de un triángulo. Por ejemplo, tenemos las siguientes tripletas. Tenemos la tripleta de 3, 2, 4, la tripleta de 8, 8, 8 y la tripleta de 5, 3 y 12. Entonces, si yo quisiera clasificar esa tripleta en triángulo acutángulo, yo lo que voy a proceder a hacer es lo siguiente. Esta tripleta que es 3, 2, 4, vamos a marcar cuál es el lado de mayor longitud. Por ejemplo, en este caso, la medida de mayor longitud sería 4. En el caso de la tripleta número 2, la medida de mayor longitud, como pueden ver los tres lados son iguales, entonces de ahí uno marcaría como el de mayor longitud, la que es 8. Y entre 5, 3 y 12, ahí sí no cabe duda que la medida de mayor longitud sería el 13. Entonces tenemos la tripleta de 3, 2, 4, la tripleta de 8, 8, 8 y la tripleta de 5, 3 y 12. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir que los dos lados más pequeños vamos a ponerlos en esta forma como suma, ambos al cuadrado, y vamos a poner que esto se supone igual al mayor al cuadrado, formando lo que es la estructura del teorema de Pitágoras. 3 a la 2 más 2 a la 2 es igual a 4 a la 2, siempre se va a poner en esa forma. Resolvemos lo que es la parte de la izquierda, lo que es la parte de la derecha con ayuda de la calculadora. 3 a la 2 más 2 a la 2 daría como resultado 13. Y en el caso del 4 a la 2, eso me daría como resultado 16. En este caso podríamos ver que 16 es mayor que 13. Bueno, vamos a dejar ese ejercicio por el momento ahí. Vamos a analizar el número 2. En el caso de se resuelve de la misma manera. 8 a la 2 más 8 a la 2, posiblemente igual que 8 a la 2, lo cual ya sabemos y hasta por lógica se puede ver que eso jamás va a ser igual. 8 a la 2 más 8 a la 2, si lo hacen con la calculadora, eso daría 128. Y 8 a la 2 daría como resultado 64. Entonces en ese caso podemos ver que aquí sucede lo contrario al ejercicio anterior, que 128 más bien es mayor que el 64. Y en el caso de 5, 3 y 12 vamos a hacer el mismo análisis. Primero vamos a poner el 5 al cuadrado más el 12 al cuadrado. Y vamos a poner por el otro lado el 13 al cuadrado. Si resolvemos 5 más 12 al cuadrado con la calculadora, eso me daría 169. Y 13 al cuadrado, ese me daría también 169. En este caso sí son iguales. Muchachos, cuando sucede que este número es mayor que el de la derecha, o sea, cuando el mayor al cuadrado es mayor que la suma, en este caso se clasifica como obtusángulo. Si sucede más bien lo contrario, de que la suma es mayor que el mayor al cuadrado, ahí se clasificaría como acutángulo. Y en el caso de que sean iguales, ahí se clasificaría como rectángulo. Y ahora vamos a ver lo que es el tema de distancia entre dos puntos. En este caso, el tema de distancia entre dos puntos refiere a un tema que corresponde al teorema de Pitágoras, porque se utilizan lo que son medidas dadas entre dos puntos, la cual va a corresponder a una hipotenusa entre dos catetos, pero esto se explicaría bajo la estructura de un plano cartesiano. Si nosotros tenemos dos puntos
los cuales se van a ubicar en un sistema de coordenadas, se va a utilizar la fórmula de distancia, la cual corresponde a raíz de x al cuadrado menos x1 al cuadrado más y al cuadrado menos y1 al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. En ese caso, con eso pueden determinar cualquier distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Este tema es muy vital, más que todo para el otro año, cuando lleguemos al tema de geometría analítica, lo que es la ecuación de la recta, y ocupen radio o ocupen sacar un diámetro, no sé, eso les va a servir bastante para lo que es encontrar la distancia entre dos puntos. Bueno, ¿cómo se podría encontrar la distancia entre dos puntos en esta situación? Para esto tenemos dos puntos, un punto número 1 y un punto número 2. Eso quiere decir que este punto número 1, este va a ser un x1 y este va a ser un y1. Y para el punto número 2, este va a ser un x2 y este va a ser un y2. Entonces en ese caso vamos a tener que recurrir a una raíz cuadrada, la cual la dibujamos acá, y vamos a hacer la estructura de esta fórmula, que sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a dibujar el 2. Es lo mismo hacer x2 menos x1 que x1 menos x2 y y1 menos y2. Es importante, eso sí, es importante también que tengan en cuenta de que si lo van a hacer de esa forma, tienen que respetar el orden. Si es 2, 1, en el otro es 2, 1. Pueden hacer 1, 2 más 1, 2, por aquello de que lo quieran hacer de esa otra forma. Y ahora nada más lo que viene es la sustitución. Quitamos x2 menos x1. x2 sería 7 menos x1, que sería menos 4. Vean que yo ahí estoy respetando, muchachos, lo que es un momentito para copiar el 4. Okay, menos. Ahí está. Es importante que tengan en cuenta lo que es el menos de la fórmula y el menos del número. Esos menos se deben respetar. ¿Ok? En el caso del y2 vamos a borrarlo y vamos a borrar el y1 y vamos a poner los números que van en esa posición. y2, el número es 7 y y1 sería... y2 es 3 y y1 es menos 1. Entonces en ese caso se pondrían esos números y aquí el 3 y pondríamos el y1, que sería menos 1. Eso se ayuda con la calculadora, cual lo vamos a proceder a hacer. ¿Cuál sería? Raíz de 7 menos menos 4 elevando al cuadrado más 3 menos menos 1 al cuadrado, igual nuevamente, y eso me daría como resultado raíz de 137. Ya de esta manera, muchachos, ustedes pueden proceder a realizar lo que es la GTA, las cuales serían desde la página 62 a la 67. Bendiciones, que le vaya muy bien y se cuidan.